Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy, siguiendo el método de troncos, vamos a analizar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Este procedimiento está regulado en el artículo 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque es un procedimiento que no es relativamente complicado, lo hace complicado el hecho de que parece un poco abstracto y que tienes que imaginar cómo se va a desarrollar dentro del servicio de la guardia. Este es uno de los requisitos que se va a dar, que es que se pueda celebrar dentro del servicio de guardia. Otro es que se den esos determinados delitos como el título del procedimiento indica. Otro de los requisitos es que sea por atestado. Y otro de los requisitos es que sean penas privativas de libertad de no más de 5 años o cualquiera que sea de otra naturaleza que no exceda de 10 años o que se reclame cualquier cantidad. Bueno, analicemos este procedimiento y antes de analizarlo, como he dicho, tenéis que imaginaros que se hace dentro del servicio de la guardia, que en principio es rápido, como su propio nombre indica, y que a pesar de que se documenta, que se tiene que documentar, se hace la documentación a posteriori. Es decir, que dentro del servicio de guardia vamos a ver una serie de actuaciones, de intervenciones del Ministerio Fiscal, del juez, etcétera, y después todo se va a documentar dentro del mismo servicio, como decimos, pero se dan todas las situaciones de una forma bastante rápida. Bueno, cuando entra el atestado, he de decir que esto también es motivo de examen, lo tenéis que estudiar, todo lo que tiene que hacer la policía antes de enviar el atestado al servicio de guardia. Es decir, que la policía tiene que practicar diligencias, es un procedimiento que está coordinado la policía judicial con el juzgado de guardia en esos momentos, de forma que como ahora veremos, cuando se cita a todos los que se tienen que citar a una hora determinada dentro del servicio de guardia, pues es porque la policía está en coordinación con la agenda del juzgado de guardia. En este procedimiento también después veremos que también el juzgado de guardia está en coordinación con el juzgado de lo penal respectivo para que en principio le tocaría el enjuiciamiento, el conocimiento y fallo de este procedimiento. Es importante decir esto, porque este es un procedimiento que tiene sentido en el momento que hay una conformidad del acusado, porque si no hubiera conformidad, el conocimiento y enjuiciamiento y fallo de este tipo de procedimientos, como sabéis que son penas privativas de libertad de más de 5 años, le corresponde el conocimiento al juzgado de lo penal respectivo. Como digo, tiene sentido en el momento que tenemos una conformidad en el juzgado de guardia y que por tanto ya tendríamos una sentencia. Pero analicemos el mismo. Como decimos, el juzgado de guardia lo que hace es incoar, cuando recibe este atestado, incoar el auto de diligencias urgentes. En este auto de diligencias urgentes también puede practicar alguna diligencia que el juez considere oportuno. Este auto de diligencias urgentes es firme. Tenemos que tener en cuenta, como he dicho, que la policía judicial ya habrá citado a declarar al investigado, le habrá dicho que necesita a un abogado y que si no lo tiene se le nombra de oficio. La propia policía librará la petición al colegio de abogados para que se le designe un abogado de oficio, se le hará la información al detenido, si está detenido, de sus derechos, el ofrecimiento de acciones al perjudicado si lo hubiera, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando entra el atestado entran una serie de diligencias ya practicadas. ¿Que el juez de guardia puede practicar más? Sí, claro que puede practicar más, ¿de acuerdo? Como si es necesario el forense, etcétera. Entonces, también puede, en lugar de incoar diligencias urgentes porque no sea competente, puede hacer una conversión a diligencias previas si realmente ve que no podemos seguir por este procedimiento, o podría decretar el auto de sobreseimiento cuando los hechos no son constitutivos de delito, por ejemplo, o no se sabe quién es el autor de los hechos, enviarlo o inhibirse a favor de la jurisdicción militar cuando sea el caso, o a la Fiscalía de Menores cuando el implicado sea menor, o convertirlo en un procedimiento de delitos leves, que podría ser delitos leves inmediatos también, que veremos en otro tronco. O podría acordar, evidentemente, que se acuerde la continuación del procedimiento. Todo esto se hace de forma oral, pensar que estará citado el Ministerio Fiscal, estará citado el investigado, estará citado para tomar declaración, el perjudicado, etc. Y todo se hace de una forma oral. En ese momento, que son cuando estén citados en el día y en la hora, como digo, en coordinación con la policía
en el juzgado de guardia, se oirá al Ministerio Fiscal y a las partes sobre la apertura del juicio oral. También de una forma oral, como digo, después va a ser documentado todo, pero todo va a ser como una forma oral. Y vamos a ver qué puede suceder. Una vez que se oye, vamos a oír al Ministerio Fiscal y a las partes sobre la apertura del juicio oral, puede pasar que el Ministerio Fiscal sí que efectivamente presente en el mismo momento escrito de acusación. O puede ser que no lo presente, en cualquier caso, si no lo presente, se advertirá al superior, se le darán dos días para que lo presente y si no, pues se pondrá en conocimiento del superior jerárquico y se acordará el sobreseimiento. ¿Qué sucede con el escrito de acusación? A todo esto se habrá tomado declaración al investigado en este momento y entonces el Ministerio Fiscal presenta el escrito de acusación. Vamos a lo que puede pasar una vez que presente el escrito de acusación. Si presenta el escrito de acusación y el acusado ya, porque ya es acusado, al presentar el escrito de acusación ya pasa a ser investigado a acusado, si se conforma con la pena que se solicita, entonces ¿qué hará el juez de guardia? Dictar una sentencia oral. Como digo, se va a documentar. E incluso esta sentencia oral va a ser firme, porque se ha conformado con la pena. ¿Y qué pasará? Que si, por ejemplo, se acuerda que se requiera, porque es un delito contra la seguridad del tráfico, y se acuerda en la conformidad la retirada, por ejemplo, del permiso de conducir, pues se requerirá incluso para que en este momento deje el permiso de conducir. Tenemos que tener en cuenta que, como he dicho al principio, el conocimiento y fallo de estos procedimientos le corresponde al juzgado de lo penal. Ojo con las preguntas de tipos test. El conocimiento es del juzgado de lo penal. Por lo tanto, en el caso de que no hubiera conformidad, es el juzgado de lo penal el que tendrá que ver el juicio. Es decir, que ¿a quién le corresponde la ejecución de este procedimiento de conformidad? Al juzgado de lo penal. Es decir, es cuando tenemos la sentencia oral y le hemos requerido para la entrega del permiso de conducir o del pago de la multa, etcétera, el procedimiento se va al juzgado de lo penal para su ejecución. Porque siempre tenemos que saber que quien ejecuta es quien ha conocido. En este caso, ese juzgado de guardia no conoce, simplemente lo que hace es una sentencia de conformidad, pero él no conoce. Esta es la situación, una de las que se da. ¿Qué sucede si no hay conformidad? Si no hay conformidad, entonces se dará traslado al abogado del acusado para que en el plazo de 5 días presente escrito de defensa. Entonces, aquí es lo que viene otra vez, como decíamos antes, la coordinación entre el juzgado de guardia y el juzgado de lo penal. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el juzgado de guardia es citar a juicio oral en el juzgado de lo penal en un plazo de 15 días. En un plazo de 15 días ya tenemos que el señor, el acusado, saldrá con la citación para el juzgado de lo penal. Esto lo hace el juzgado. El juzgado de guardia también hará todas las citaciones, si hubiera peritos, si hubiera el forense, si hubiera testigos, etc. Todas las citaciones las va a hacer el juzgado de guardia, no el juzgado de lo penal. En el escrito de defensa, se presentarán todas las pruebas. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal ya habrá pedido las pruebas que se quieren proponer en el juicio. ¿Y qué pasará cuando se envíe? Entonces sí que en el momento se envía al juzgado de lo penal correspondiente. ¿Qué hace el juzgado de lo penal cuando recibe el procedimiento? Simplemente lo que va a hacer el juzgado de lo penal es dictar el auto de admisión de pruebas y esperar que llegue el día del juicio que ya se señaló por parte del juzgado de guardia. Y se celebrará el juicio oral, como en otras ocasiones que hemos visto en otros procedimientos, el procedimiento sumario, el procedimiento abreviado. No es, si no fuera posible celebrarlo el día que se ha señalado por el juzgado de guardia, entonces sí que ahora sí el juzgado de lo penal señalará otro día, no más de 15 días con posterioridad. Y se dictará sentencia, y contra esta sentencia que la dictará en el plazo de 3 días, cada apelación en el plazo de 5 días. Estas son las situaciones que puede pasar cuando si hay conformidad o no hay conformidad
con el escrito de acusación. Uno de los requisitos que se dan en este caso para que haya en el juzgado de guardia conformidad, ya lo veréis en el artículo 795 y siguientes, que uno de los requisitos es que no haya acusación particular y que se dé las circunstancias de la petición de pena que está regulado en ese artículo, que no entraremos porque no tampoco pretendo que el vídeo sea largo. Lo que pretendo es que se entienda la abstracción de cómo se realiza en el juzgado de guardia. Claro, cuando ya está, por ejemplo, la conformidad hecha, que el acusado se conforma, entonces es cuando ya se documenta todo. Es una forma en el juzgado de guardia como si fuera más de estar por casa, el hablar el fiscal con el acusado, el juez de tomar declaración al investigado, todo se hace de una forma así rápida y todo de una forma oral, la apertura del auto oral de continuación del procedimiento también se hace de una forma oral, o sea que es que todo se lleva como implícito ya en el trasiego del procedimiento. Pero puede pasar también, como hemos dicho, que aquí cuando se oye al Ministerio Fiscal de las partes se persone la acusación particular. Entonces no se puede dar esta circunstancia. Como he dicho, una de las situaciones de que se produzca la conformidad es que no haya acusación particular. ¿Qué sucede si se presenta, se persona acusación particular y presenta y solicita la apertura del juicio oral? Entonces tiene 2 días para que presentar el escrito de acusación. Estos dos días de los que hablamos, estos 2 días son dentro del juzgado de guardia, es decir, que el escrito presentando el escrito de acusación lo presentará dentro de los 2 días siguientes y en el juzgado de guardia. Y sí que es posible también la conformidad, pero entonces se conformará con la más grave y entonces se dictaría sentencia también, ¿de acuerdo? Hay que decir que estos 2 días que se le dan, estos 2 días están dentro de la guardia, De estos se le dan 2 días que el escrito lo presentarán dentro de la guardia. Sin embargo, este escrito, cuando no hay conformidad y el abogado se le dan 5 días como máximo para que presente escrito de defensa, este escrito lo tendrán que presentar ya en el juzgado de lo penal, no en el servicio de guardia, porque una vez que pase que no haya conformidad, entonces se le dan, como digo, 5 días como máximo a la defensa del acusado para que presente el escrito de defensa y ya con todas las citaciones hechas se envía el procedimiento y las piezas que hubiera, si es que hay, o cualquier otra diligencia al juzgado de lo penal para el conocimiento y fallo del procedimiento. Y este es el procedimiento, como digo, para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Espero que os haya ido bien y que os ayude a entender un poquito más este procedimiento que, como digo, aunque no es difícil, sí que es verdad que uno se tiene que imaginar qué sucede en el servicio de guardia para que se den estas situaciones. Entonces ya sabéis que tenéis un caso práctico, no os vayáis, que tenéis un caso práctico y que la semana que viene pues procederemos a su análisis y también pues de alguna forma se cerrará el círculo para ayudaros a entender este procedimiento. No olvidaros suscribiros porque así no os perderéis ninguno de mis troncos. Buena semana y feliz estudio.